Al principio estábamos a ciegas con todos esos fenómenos, no sabíamos por qué o de qué manera enfrentar esa situación. Después, en una Navidad vinieron mis abuelos desde Zacatecas a quedarse una temporada con nosotros y antes de que comentáramos cualquier cosa de lo que sucedía, el abuelo nos hizo una escalofriante revelación, ya que él durante su juventud había vivido en Tampico siendo petrolero. Hubo una época en que la colonia donde vivíamos formaba parte de la llamada zona de tolerancia de la ciudad en tiempos en los que el comercio y el petróleo movían a las personas. De tal suerte que esos terrenos sirvieron para alojar casa de madera y vecindades que funcionaban como prostíbulos y cantinas. Lo más alarmante es que nos contó que hubo casos sonados en los que las autoridades atendiendo ciertas denuncias llegaban a clausurar esos sitios, por presuntos crímenes que involucraban asesinatos y abortos practicados por las meretrices de los lupanares en cuestión. Para inquietarnos más, nos platicó que muchas veces encontraron osamentas y restos de fetos regados por todos esos terrenos baldíos que rodeaban las vecindades o en los mismos sótanos de las casas de citas hubo decenas de no nacidos hechos pedazos. Con el tiempo desaparecieron esas zonas y dio paso a la modernidad y las construcciones. Sin embargo, no dudaba que aún hubiera algunos restos enterrados y eso nos puso en alerta. Yo sentí náuseas y ganas de salir corriendo de mi casa de lo asustada que estaba. Luego de contarles a mis abuelos nuestros problemas raros, ellos sugirieron llevar a un padre católico a bendecir la casa y mi abuela hizo algunos rituales en los que usó chiles, carbón y anafrés, cuya humacera según servía para alejar todo lo malo que hubiera ahí. Pues al principio funcionó y los fenómenos gradualmente fueron desapareciendo, eso nos tranquilizó y continuamos con nuestras vidas. Fue en una fiesta de Semana Santa en la que vino familia de otros lugares a convivir con nosotros. Ya entrada la madrugada y al calor de las copas todos comenzamos a cantar y a bailar. Una tía que venía de Sacramento, que siempre fue sensible para ver ese tipo de cosas sobrenaturales, de pronto se para de su asiento y va al baño. Cuando regresa nos dice que quién era la niña desnuda que andaba en el pasillo. Mi mamá, mi papá y mis hermanas pequeñas sentimos un escalofrío tremendo al escucharla, mientras que mis familiares voltearon a ver a mi tía, que señalaba hacia el pasillo central de la casa y lo peor sucedió. Vi claramente el rostro de una pequeña niña asomada en la esquina del pasillo, su rostro era de profunda tristeza, la cara embarrada de algo y el pelo apelmazado con mugre, denotaba el maltrato y el descuido en el que estaba. Yo en ese momento sentí que el piso se me movió y mi mamá apretó mi mano, mientras mi padre corría al interior para ver qué estaba sucediendo. Apagaron la música y todos se quedaron serios. En ese momento entendí algo que no había tomado en cuenta. Todos la vieron. Mientras mi papá revisaba en compañía de mis tíos y primos, de arriba a abajo, las mujeres temblábamos, en especial mi mamá y mis hermanas. Mis familiares no encontraron a nadie dentro de la casa, era imposible, todo estaba cerrado. Esa noche revelamos la verdad de lo que nos estuvo pasando a todos y algunos no lo podían creer, pero vieron a esa niña, así que algunos prefirieron retirarse y otros se quedaron para darnos recomendaciones. Después de esa noche nada fue igual en la casa. Para ese entonces mis abuelos ya se habían marchado y mi mamá habló con ellos de la aparición. Mi abuela le pasó la receta de los chiles a mi mamá y ella continuamente somereaba la casa con aquellos vapores picantes que aparentemente ahuyentaba a lo que anduviera ahí. Pasaron días y no hubo más fenómenos. Hasta una noche que regresaba de la universidad, casi siempre entre 10 y 11 de la noche, recorría unas cuadras de donde me dejaba el transporte hasta mi casa. Mi calle y en especial la colonia es muy sola y la gente se guarda muy temprano y solo sale para lo necesario, por lo que no era raro no encontrar a nadie en la calle. Al dar la vuelta en una esquina, me percaté de algo extraño y vi a alguien sentado en la banqueta, cerca de mi casa. Conforme avanzaba me di cuenta que era una mujer que parecía estar sollozando, tenía un vestido gris y el cabello suelto. Mientras lloraba recargada sobre sus rodillas y con el cabello tocando el piso, pude darme cuenta que estaba descalza y parecía temblar. En ese momento no quise involucrarme y traté de seguirme de largo y llegar a mi casa lo antes posible. Los llantos de la mujer parecían de desesperación y en cada lamento jalaba aire para llorar más. Apresuré el paso y me metí a mi casa. Mientras cerraba el portón, vi a lo lejos a la mujer que continuaba con su desgarrador llanto. Al entrar en mi casa todo era caos. Mis hermanas lloraban y gritaban, mientras mi mamá, que también lloraba, las abrazaba fuertemente. Mi papá salía apresurado de la cocina mientras le daba un vaso de agua con lo que parecía ser azúcar a mi mamá.
Al preguntar qué pasaba, todos me vieron sorprendidos y mi mamá extendió los brazos para que fuera con ellas, dejé mi mochila y corrí a abrazarlas, todas temblaban. Mi papá de la misma forma extendió sus brazos para abrazarnos y sin saber por qué me uní al llanto. Pero después me calmé y pregunté qué pasaba. A lo que mi papá me lleva a la cocina y me dice que no me alarmara, pero que a mi mamá la acababan de espantar, mientras ella estaba planchando una ropa. Dice que escuchó unos llantos de mujer en el patio y se dio cuenta que había alguien sentado en una jardinera. Al asomarse pudo ver que era una joven que parecía llorar amargamente por algo. Dice que sin pensar ella salió para ver qué sucedía y en qué podía ayudarla, sin mediar en cómo había llegado ahí o nada. Al acercarse y preguntarle qué le pasaba, dice que la mujer le respondió: es que ando buscando a mi hijita, la perdí y anda por aquí. ¿Cómo es tu hija? Le preguntó mi mamá. Es como ella. Dice que al momento de decir esto, la mujer extendió los brazos y en ellos llevaba lo que parecían ser restos de un bebé, vio el cuerpecito lleno de sangre y con el cordón umbilical colgando del estómago abierto. La cabeza de aquello era una horripilante visión de algo putrefacto que se movía por la acción de los gusanos que salían de sus cuencas. Aquello le causó repulsión y pánico. Cuando lanzó un grito de terror pidiendo la ayuda de mi papá. Esa mujer abrió su boca para lanzar un grito de dolor que hizo que mi mamá corriera espantada al interior de la casa y casi cayéndose, logró aferrarse a mi papá que apenas salía para ver qué sucedía. Luego de que mi mamá se quedó totalmente asustada, refugiándose en el mueble de la sala. Mi papá salió para ver a la mujer y esta había desaparecido, no estaba en el patio, ni en el angosto pasillo que llevaba a la entrada de la casa. Las rejas estaban con candado y era imposible que alguien pudiera meterse. Luego de regresar vio a mi mamá abrazando a mis hermanas y fue por el agua con azúcar. En eso llegué yo. Después de lo que me platicó yo estaba muda, un espasmo que me dejó sin aire y sin habla me invadió al recordar que había visto a la mujer que lloraba en la calle. Casi en estado de shock me dirigí a la sala donde mi mamá estaba un poco más calmada y le pregunté casi mecánicamente cómo era la mujer que vio. Era una joven, con vestido gris y cabello largo, de cara horrible. Cuando dijo eso mis piernas se me doblaron y me quedé ida, no supe más y me desvanecí. Cuando recuperé la conciencia mi mamá estaba frotándome alcohol en la nuca y estaba acostada en el mueble. Comencé a llorar y la abracé. Le conté, entre llantos, lo que había visto en la calle y era la misma mujer que ella vio. Esa noche, ninguno pudo dormir. Estuvimos todos en el cuarto de mis padres con una tensión y un miedo horrible. Mientras mis hermanitas dormían, el rostro pálido de mi papá nos veía con asombro, mientras mi mamá rezaba un rosario. Yo apenas si podía moverme, estaba petrificada. En la calle a lo lejos podíamos escuchar los lamentos de una mujer que parecía quejarse de algo que la lastimaba. Los lamentos duraron una hora y cuando se dejaron de escuchar el silencio de la calle parecía ser interrumpido por los ladridos de perros a lo lejos. Luego de esa noche, pensamos en cambiarnos de casa. Pero mis padres se negaron, no teníamos a dónde ir y finalmente nos mandaron a mis hermanas y a mí con mis abuelos a Zacatecas. Yo terminé mi carrera y mis hermanas estudian en la secundaria. Mi mamá se vino con nosotras tiempo después y mi padre aún sigue viviendo en esa casa. Él dice que los fenómenos han desaparecido y que no ha vuelto a escuchar o ver nada. Pero intuyo que no es verdad, sé que siguen pasando cosas. Pero es algo que quizás jamás sabré, porque no regresaré nunca a ese lugar. Eduardo Liñán.